este tiempo de palabra. Te animo a que tengas listo tu Biblia, tu cuaderno, bolígrafo. También te invito a que participes en los diferentes chats como de Facebook, como en YouTube. Hoy va a ser un tiempo en el cual Dios te va a hablar al corazón. Así que disponte en este momento, disponte a lo que Dios va a hacer. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que nuestros corazones reposen en la confianza del Señor. Cierra tus ojos conmigo y ora. Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Ministranos, háblanos al corazón, Dios, sánanos, libértanos. Que este sea un tiempo de bonanza espiritual. Llévate toda carga y preocupación, Dios. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, en Marcos capítulo 8, verso 14. Marcos capítulo 8, verso 14, dice así la palabra de Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y aún tenéis endurecido vuestro corazón. Jesús los exhortó porque ellos no habían comprendido lo que Jesús les estaba dando. ¿Por qué razón Jesús los iba a ir a mandar comprar pan cuando él demostró tener poder para hacer milagros y señales en ese momento? Pues no se refería al pan, ni la levadura, ni las cosas terrenales, sino a las cosas espirituales. Jesús ya había, en los versículos anteriores, había multiplicado más de 4,000 para 4,000 personas alimento. Así que ese no era el problema. Y después de esa multiplicación, algunos líderes religiosos como los fariseos se habían acercado a Jesús para tentarle, diciendo que mostrara algún tipo de señal sobrenatural, señal del cielo, para así entonces ellos creer en él. Pues Jesús los exhortó diciendo que no iba a hacer ningún tipo de señal, porque las verdaderas señales ya estaban dadas y eran todos los milagros y las señales que Jesucristo estaba haciendo en ese momento, sanando, resucitando muertos, multiplicando el pan, aún delante de ellos. Y si eso no era suficiente, nada iba a ser suficiente para ellos, porque tenían precisamente el corazón endurecido. Pero Jesús quería hacer una advertencia a tus discípulos, y nosotros también somos de sus discípulos. Por lo tanto, esta exhortación y esta palabra también es para nosotros el día de hoy. Y una de esas cosas que el Señor les digo es: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Aquí hay una profunda enseñanza. Primero vamos a definir qué es levadura. Bien, para los que cocinan, estoy seguro que esto no será nuevo. Pero los que no estamos habituados a la cocina hemos entendido que la levadura es un hongo que se le coloca a las masas de pan y de pronto también otros alimentos, pero en este caso el pan. Y cuando comienza su proceso de fermentación, se coloca unas enzimas dentro de la masa que hace que la masa adquiera un mayor volumen. Así es. Pero ¿por qué el Señor Jesús nota aquí la levadura como algo negativo? Eso depende del contexto en que se haya escrito el asunto, porque no siempre la levadura significa pecado, depende del contexto. En este caso particular, hay que entender que Jesús les estaba dando un recordatorio. ¿Cierto? Israel había salido precisamente de Egipto de manera rápida, no habían tenido tiempo para leudar el pan. Éxodo capítulo 12, verso 34, así lo afirma, y dice que ellos tenían que salir corriendo, salieron corriendo, no tuvieron tiempo para leudar el pan, por lo tanto salió la masa sin leudar. Entonces el pan queda con una textura muy diferente, de pronto un poco más dura que el pan que tiene levadura, que queda esponjoso, ¿cierto? Y aquí hace sí una referencia al pecado. Hace la referencia en la cual esta levadura contamina, daña, fermenta el corazón del hombre y lo que Dios quiere hacer en ese corazón. Miren lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7.
Y dice así: limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque sois nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues, dice el apóstol Pablo. Y dando a entender con esto que si nosotros estamos en Cristo, ya esa levadura del mundo y del pecado ya no está en nosotros. Ahora somos una masa nueva dispuestas en las manos del Señor. Así Israel ahora tendría la oportunidad de un nuevo comienzo, ya no de la levadura de Egipto, ya no de los vicios del pecado, ya no de las tentaciones y de la idolatría de Egipto, sino que ahora era una masa nueva dispuesta en las manos del Señor. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Eso es importante entenderlo, porque de los fariseos Jesús tenía una guerra abierta, no de parte de esos ellos, sino de ellos a Jesús. Y Jesús estaba constantemente altercando con ellos. Ellos estaban siempre conspirando contra Jesús, viendo cómo atrapaban a Jesús en alguna palabra, viendo cómo Jesús podía equivocarse en algo. Jesús jamás se equivocó con ellos, jamás erró y siempre les dio una exhortación fuerte. Y era porque los fariseos con el tiempo se habían vuelto personas hipócritas. En este tiempo la palabra hipócrita hace referencia pues a una ofensa. Decirle a alguien hipócrita fuertemente es decirle a una persona con doble faz. Pero hay que entender el contexto con que Jesús hizo estas cosas. Esa palabra hipócrita viene de un término griego que trasciende de las historias de los teatros griegos, de la tragedia y de la comedia. Estas personas que trabajaban en el teatro, que hacían personajes, si querían manifestar alegría, solamente se ponían una máscara de alegría, o si querían poner una cara de tristeza, se ponían una cara de tristeza. Pero no necesariamente la máscara reflejaba lo que el personaje era realmente. Entonces, cuando alguien mostraba algo que no era, se lo denominaba hipócrita, porque no era su verdadera cara, en su corazón estaba pensando algo. Jesús los criticó a los fariseos y les dijo: sepulcros blanqueados, por fuera tan verdecitos, ¿cierto? Pero por dentro llenos de gusanos. Jesús los confrontó con fuerza y les dijo que ellos tenían doble faz. Por afuera mostraban una cosa, pero sus hechos íntimamente en su corazón eran otra cosa que desagradaba a Dios de gran manera. Y era porque el asunto del pecado, amado hermano, ellos no habían aprendido a discernirlo ni a separarlo. Más bien ellos habían aprendido a manejar de manera insensata todas estas cosas. ¿De qué manera, pastor? Bien. Resulta que los fariseos en el tiempo de Jesús eran una corriente fuerte de gente religiosa. Sí, de gente que era celosa por la ley. Ellos tienen de verdad, una historia bien interesante, ¿cierto? Pero vamos a resumirla de esta forma. Ellos eran una corriente religiosa celosa por las cosas de Dios, pero con el tiempo le habían añadido a la vida religiosa del pueblo judío normas que no estaban en la palabra. Mandamientos de hombres, inclusive mandamientos de hombres que invalidaban el mandamiento de Dios. Y Jesús se los criticó siempre. Ustedes hacen que sus mandamientos sean más fuertes que los mandamientos de Dios. Y eso no puede ser. Ellos están tan estrictos, que el Señor había creado un día de reposo, ¿cierto? Un día en el cual todo el mundo tenía que reposar, los animales y todo, ¿cierto? Habían hecho de ese día una tortura. Nadie podía hacer absolutamente nada por el estilo. Jesús ni siquiera ellos querían que Jesús hiciera milagros el día de reposo, porque consideraban que hacer milagros el día de reposo era trabajar. ¿Qué locura es esta? Jesús dijo: ustedes están locos, ¿qué les pasa? ¿Acaso ustedes no desatan a su buey, no desatan a su mulo para que repose? ¿Cuánto no? Dios no va a desatar a esta hija de estos demonios. No, hoy no se puede liberar a nadie, o no se puede sanar a alguien. Si Jesús sanaba a una persona de manera milagrosa, entonces ellos consideraban que Jesús estaba pecando, pero no estaba pecando, sino que ellos habían puesto esas normas y esas leyes, cosas que no estaban en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedía?
Ellos le exigían a las personas obedecer esos mandamientos, pero ellos en la intimidad no podían hacerlo, porque era muy difícil. Entonces, ¿qué estaba pasando? La gente se estaba volviendo hipócrita también como ellos, porque tenían una apariencia de piedad, aparentaban ser piadosos, pero en su vida íntima no lograban con esas exigencias. Pero también pasaba otro fenómeno. Mucha gente se estaba alejando de Dios porque eran leyes muy fuertes y normas muy fuertes. Eran situaciones de legalismo extremo que le impedían a las personas acercarse de manera especial delante del Señor. Ellos le estaban impidiendo al pueblo acercarse a Dios, lo estaban alejando con esa cantidad de mandamientos y normas impuestas por ellos mismos. Y Jesús le dijo: ustedes son terribles, ustedes están haciendo que la gente se aparte de Dios, ustedes están mostrando a Dios como si Dios fuera un Dios malo, castigador, un Dios que tuviera un palo en la mano esperando que alguien se equivocara para castigarlo fuertemente. Y así ellos con su comportamiento estaban mostrando a Dios. Siempre Jesús quiso enseñar a las personas el Dios verdadero, tanto que inclusive cuando se refería a Dios se refería como Abba Padre o Papito Dios. Miren ese término cariñoso. Era un término muy íntimo que Jesús usaba con su Padre Celestial. Y mira el término Padre, Padre Celestial. Y los fariseos de ese tiempo eran tan legalistas que le estaban impidiendo a las personas acercarse correctamente al corazón de Dios. Y resulta que la Escritura nos enseña que es pecado tratar de añadirle cosas a la palabra de Dios, como también es pecado sustraerle cosas a la palabra de Dios. Y los fariseos del tiempo de Jesús estaban haciendo exactamente eso. Por ejemplo, ellos decían que cuando una persona quería consagrar X o Y cosas, ponle tú unos vasos, un animal, algo, una carreta, es decir, esta carreta es uso exclusivo para Dios, tenía un término llamado corbán. Ese término corbán significa uso exclusivo de Dios. Pero Jesús le decía: ¿ustedes cómo van a decir que ustedes van a consagrar este animal o esta carreta a Dios cuando de pronto tu papá o tu mamá la necesitan? Entonces, si tu papá y tu mamá te dicen: préstame la carreta o préstame el mulo, tú vas a decir: no te lo puedo prestar porque es uso exclusivo de Dios. Y con esa frase invalidáis el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Porque en ninguna parte de los 10 mandamientos aparece el término corbán. En ninguna parte de ese mandamiento que ellos están diciendo dice que cuando tú consagras algo tienes que invalidar el mandamiento que debes honrar a padre. Entonces tú dices: ustedes están invalidando el mandamiento explícito de Dios que está en la ley, que dice honra a padre y madre, con este tipo de cosas. Pero no solamente eso, habían otras y otras y otras más, como el día de reposo o limpiarse las manos de manera ceremonial antes de comer lo uno, cosas que no están en la Biblia. Y le criticaban a Jesús un día que Jesús caminaba entre espigos y tomaba un poquito de espiga de trigo, la frotaba y la comía como si fuera de pronto un manicito en la boca, y ya lo estaban criticando que estaba trabajando y que como así que no se lavaba y que lo uno y que lo otro. Y eso digo, eso no está en la palabra, porque es que el día de reposo se hizo por causa del hombre y no al revés. O sea, el día de reposo le sirve al hombre y no el hombre está cautivo sirviéndole el día de reposo. Entonces se invertían los valores. ¿Y por qué les digo esto? Porque es fácil para algunas personas expresar legalismo. Ese legalismo es muy dañino dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay personas con una actitud tan repugnante y tan fuerte que pareciera que Cristo fuera un Dios castigador. Oh, porque Dios es un Dios de fuego. Sí, Dios es Dios de fuego, pero también es un Dios de amor. Y se manifiesta como Dios de amor. Oh, que si tú no vas con una falda larga a la iglesia, entonces no puedes entrar, como si Dios hubiese vuelto costurero. Oh, que, en fin, o sea, le coloca una cantidad. Yo me acuerdo que mi mamá me contó esto, una historia que ella, empezando los caminos del Señor, la invitaron a una iglesia, pero como mi mamá era la primera vez que pisaba una iglesia, no la dejaron entrar porque no llevaba falda, ella llevaba un pantalón.
Oh, que en esta iglesia no se puede entrar en pantalón, póngase una falda. Mamá, no volvió más a esa iglesia. Y era la primera vez que pasaba, porque le estaban impidiendo a una persona de esta manera. ¿Qué tipo de legalismo es este? A ver, ¿qué tipo de legalismo es este? Ahora con el tiempo, a ver, ¿con qué cara te le vas a presentar al Señor? Colocando normas, que si no son estos colores, que si no de esta forma, entonces tú no puedes entrar a la iglesia. Quiero decirle algo, mi hermano. Nosotros debemos facilitarle a las personas buscar de Dios. Y después que busquen a Dios, se puede educar a través de los principios y los valores del reino. Pero jamás tú podrás a las malas hacer que alguien busque a Dios. No, más se atrae con la dulzura que con la amargura. Nosotros tenemos que mostrar el amor del Señor. No estamos aquí en la tierra para hacer juicio de la gente. Somos instrumentos de reconciliación. Y el que hace el juicio se llama el Señor, no nosotros. A nosotros no nos llamaron para esto. Amén. Tenemos que facilitarle. Somos un mediador. Somos un puente que le permite a la persona acercarse a Dios. Y no al contrario. La Biblia exhorta fuertemente a aquellos que son tropezaderos para que otras personas busquen de Dios. Dios exhorta fuertemente, dice que es mejor que se amarren una piedra de molino. Y una piedra de molino es una piedra inmensa, se queda un ahogo seguro. Nosotros tenemos que facilitarle a las personas acercarse a Dios. No podemos dar un mal testimonio, un testimonio que le impida a las personas acercarse a Cristo. ¿Cuánta gente no se sale de las iglesias y no se aparta de los grupos de amistad por el mal testimonio de un hermano o una hermana? De esos cristianos que llevan tiempo en el evangelio, que en vez de mostrar una cara correcta de santidad y de honestidad, de integridad, están dando mal ejemplo con malas actitudes, y eso termina haciendo que algunos se aparten del Señor. No, y tienen frases como esa: no mires al hombre, mira a Dios. No mires, pero ¿cómo va a mirar a Dios si te tienen a ti adelante? A ver, si tú eres el instrumento de predicación, ese cuentecito de que no mires a Dios, no mires al hombre, mira a Dios. Oh, el que se va de la iglesia porque nunca vio. No. Somos los hombres que representamos a Dios en la tierra, y Dios nos ha dado esa autoridad de hacer gobierno. Y tenemos que cuidar muy bien la imagen de Dios dentro de los grupos de amistad, dentro de la iglesia, inclusive en nuestra familia, del testimonio que la gente ve en nosotros. Amén. Porque en cierta forma somos la cara de Dios aquí en la tierra. Somos la cara, somos la iglesia, somos el cuerpo aquí. Y la gente se guía por lo que la iglesia predica y lo que la gente hace. Así que ese cuentecito de que mira a Dios, mira a los hombres, no, la gente nos va a estar mirando a nosotros. Así que es necesario que nosotros demos buen testimonio, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, facilitándole a las personas acercarse a Dios. Que tiene que ser un deleite obedecer sus mandamientos. Llega una persona por primera vez a la iglesia y sale el cristiano diciendo: oh, bienvenido, ahora prepárate. ¿Y por qué? Porque ahora viene el molino de Jehová. Y ahora los desiertos, y el diablo te va a poner la mirada en ti y te va a perseguir y te va a jalar de noche el pie. ¿Qué es eso? Ahí lo vas a espantar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo tú vas con una persona e intimidarla de esa manera? Que el desierto, que el molino de Jehová, que las pruebas, que el diablo te va a apoyar. ¿Qué es eso, hermano? Por favor, tenemos que hablar del amor de Dios, de su misericordia, de la salvación del Señor. Tienes que hablar de cosas que edifican a la persona, no estar amenazándola a través de la palabra. Y quiero decirte que el que pasa por el desierto es el Señor. No, tú no puedes estar instigando a que las personas sean sometidas a juicio de parte de Dios. Así que cuídate de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía delante de Dios, que es imponerle carga pesada a las personas, ser mal testimonio y hacer del evangelio un evangelio legalista, un mensaje de salvación legalista, duro, que le impide a las personas acercar. Es fácil, es fácil ser de esa corriente, pero Dios te está exhortando para que te apartes de ese mal ejemplo. Pero no solamente de esa levadura tienes que cuidarte de una levadura que es muy peligrosa, llamada la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes era un rey de Judea. Era un hombre que tiene una ascendencia de la familia de Esaú. Recuerden que era Edom, rojo, porque se comió el guisado.
¿cierto? Y ellos, aunque no eran judíos, fueron sometidos a la fuerza por los macabeos en una revolución hace muchos, en el año 130 y pico antes de Cristo. Sometieron a todas esas personas a una conversión obligada al judaísmo, los circuncidaron. Pero ¿qué pasó? Cuando hay una conversión obligada, que la gente no es genuina. Así que tenemos un Herodes bien hipócrita, porque tenía un pie en el templo, pero también tenía un pie en las fiestas paganas, en las bacanales romanas y en toda esa política corrupta del imperio romano, lleno de codicia y de avaricia. O sea, en pocas palabras, no era un creyente genuino. Realmente era un creyente, era una persona que desea creer, pero realmente estaba a favor del imperio romano y de todas esos placeres mundanos. Ese era el típico creyente que quiere cristianizar el mundo, o sea, traer el mundo y meterlo en la iglesia y hacerlo pasar como normal. Fíjense ustedes que Jesús con Herodes, en el momento que fueron a sacrificar a Jesús, él habló con Poncio Pilato. Poncio Pilato le preguntó qué es la verdad. Jesús le habló, pero con Herodes no habló, porque Herodes comenzó a burlarse de Jesús y Jesús no habló con él, porque Jesús sabía que él era un hipócrita. Y es más, un día lo amenazaron: Herodes te busca para matarle. Digo, dile a esa zorra que hoy y mañana predique y al tercer día resucito. Dándole a entender que no le tenía miedo a él, que consideraba que era un sinvergüenza. Y recuerden ustedes que él fue el que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que este era un personaje bien malvado, bien cínico y de una hipocresía religiosa bien horrible. Decía ser judío, pero realmente no lo era. Así que él practicaba el sincretismo, que era como una mezcla de todas las cosas paganas y tratarlas de volverlas cristianas. Es el perverso hombre que quiere santificar lo profano, ¿cierto? Como dice Isaías 5:20, a lo malo llamar bueno y a lo bueno llamar malo. Es como tratar de meter la cena del Señor con whisky, ¿cierto? Y con hombres en cuero y con mujeres en cueras y con luces y con humo y hacer de la iglesia una discoteca. ¿Y qué tal si hacemos lo uno malo? ¿Y por qué no hacemos? Vamos a repartir marihuana y vamos a repartir cocaína, que eso lo hizo Dios, que no es el típico que toma las cosas de burla de las cosas de Dios, nada le parece. Y quiero decirte algo, este Herodes pertenecía a la secta de los saduceos. Entre otras cosas, los saduceos eran la clase gobernante religiosa. Estaban tan torcidos, ellos estaban tan mal espiritualmente, que ellos se habían apoderado del sacerdocio. Y cuando la ley, la norma bíblica dice que solamente debe existir un sumo sacerdote, ellos estaban tan corruptos que habían dos sumos sacerdotes. ¿Y por qué razón? Porque ellos habían eliminado a la tribu de Leví y se habían colocado ahí a gobernar, ¿cierto? Haciéndose pasar no solamente por sacerdotes, sino como príncipes que gobiernan al pueblo judío. Una cosa bien tremenda. Dos sumos sacerdotes estaban bien corruptos y Jesús los tenía en la mira. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos no creían en milagros. Son las propias personas que van a la iglesia y traen un ambiente humanista, una incredulidad, que creen, que no creen en nada espiritual, no creen en nada de los milagros del Señor y lo hacen sentir así. Y se burlan de las cosas espirituales, se burlan de las lenguas de Dios, amén, y todo lo que consideran milagros siempre tratan de buscarle una explicación bien humana, no consideran que sea milagroso. Y nosotros debemos de cuidarnos de personas así, de esa levadura, amén, de esa levadura, porque quiero decirte que Dios sí hace milagros hoy y hará milagros mañana, y Dios tiene misericordia de nosotros, y viene la vida eterna, y viene el rapto de la iglesia, y viene el cielo nuevo, y viene la tierra nueva.
Amén. Y hay que saber diferenciar entre lo santo y lo profano. Y tenemos que santificar nuestras vidas. Y que nosotros hacemos una diferencia entre el mundo y Dios. Y que no participamos de las cosas de este mundo. Nosotros no nos revolcamos con el pecado. Jamás vamos a santificar ninguna bacanal, ni nada carne para Baal, ni vamos a participar de esas cosas vergonzosas. Jamás nosotros vamos a encontrar razones para aprobar el aborto, ni el uso de la droga de forma recreacional, ni nada por el estilo. Nosotros consideramos nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo y santificamos este templo para el Señor, y somos radicales. No somos personas fanáticas, somos radicales en la palabra, que es muy distinto. Amén. Y en ese sentir radical delante del Señor, amamos a Dios y esperamos su venida y creemos en sus milagros y respetamos la palabra y no la trivializamos como quieren hacer los saduceos y ese espíritu que quiere meterse dentro de la iglesia para racionalizar todo lo que lee en la palabra de Dios. No vamos a caer en esa trampa, no vamos a caer en esa levadura, vamos a cuidar nuestro corazón delante del Señor, este sincretismo. Amén. Vamos a cuidar nuestro corazón. Dice la Escritura, y yo quiero que tú la busques conmigo, por favor, de lo que viene en los posteriores tiempos. Abre tu Biblia en segunda carta a Timoteo, anótalo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Óyalo bien. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Yo miro con mucha preocupación el boom de algunas personas que se dicen ser pseudo creyentes y que los vemos dentro de las redes sociales, ¿cierto? Y wow, tienen cientos y miles de seguidores y muchos videos en la cual muestran un pseudo cristianismo, pero sus vidas son vidas reprobadas delante de Dios. Y mucha gente los sigue sin mirar el testimonio de estas personas. Debemos tener mucho cuidado con quién nosotros nos estamos asociando, a quién le decimos seguir, a quién le decimos retuitear tal cosa, y lo uno y lo otro es lo que absorbemos a través de las redes. Mucho cuidado, amado hermano, porque en este tiempo hay mucha gente que se muestra como ovejas, pero detrás de eso solamente hay un lobo rapaz. Así que debemos cuidar nuestro corazón. No solamente de ellos, también usted debe mirarse, de no convertirse en una persona como esta, ni fariseo ni herodiano. Mírate en la palabra, evalúate, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Me estoy convirtiendo en una persona que trivializa la palabra? ¿Estoy orando lo suficiente? ¿Estoy leyendo la Escritura como tú me demandas, Señor? ¿Estoy dando buen testimonio? ¿Tengo apariencia de piedad? ¿O realmente soy un hombre piadoso, una mujer piadosa, una persona que en lo público y en lo secreto soy igual? ¿O tengo doble faz? En lo público soy una cosa y en lo secreto soy terrible, soy mentiroso, manipulado. No. En lo secreto y en lo público eres igual, porque eres un hijo del Señor. Eres una persona que tiene temor en su corazón de Dios. Es fácil a veces caer en la hipocresía. No sabemos a veces que lo estamos haciendo. Miren lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro un día se juntaba con los gentiles que eran creyentes, cristianos gentiles, o sea que no eran judíos. Y hablaba con ellos, compartía con ellos, pero cuando aparecían los judíos, les hacía mala cara, se apartaba de los gentiles y se hacía como que nunca se juntaba con gentiles. El apóstol Pablo se enteró y lo regañó fuertemente, diciéndole que si se juntaba con los gentiles, que si lo hiciera saber a los judíos, que los gentiles también podían ser creyentes. Si le gustaban o no los judíos, era problema de ellos, pero no podía estar de manera de dos aguas, porque eso no es tener una sola cara.
Amén. Así que algunas personas son cristianas mientras escuchan el sermón y mientras van a la iglesia. Pero cuando están con su familia, no son cristianas. Nadie sabe que eres cristiano. En tu universidad nadie lo sabe. Tus amigos no lo saben, porque tú haces parte del servicio secreto de Dios. Nadie sabe que eres creyente. Pues ese servicio secreto de Dios no existe. Nosotros tenemos que testificar, mostrar que somos seguidores del Señor con nuestras acciones, con nuestro carácter. La gente podrá leer la Biblia con nuestra forma de ser, de accionar. Ese es el testimonio que le damos a las personas. Les advierto esto porque este mundo está convulsionado. Está convulsionado. Amén. Y nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Amén. La Biblia dice que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Con el tiempo, algunas personas se asustarán con lo que yo voy a decir. Pero a medida que pasa el tiempo, aumentarán las persecuciones contra el pueblo de Dios. Así te lo digo. Contra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no va a aceptar lo que las comunidades virtuales hacen. Entonces, si la mayoría aprueba un asunto, entonces la iglesia también tiene que aprobarlo. No, no es así. Todo un pueblo puede apoyar y aprobar leyes que, si están en contra de la voluntad de Dios, tú y yo no la vamos a aceptar. Podemos respetar a las personas, pero no vamos a aprobar el pecado, ni nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Siempre estaremos a favor de lo que dice la Escritura y estaremos en contra de aquellas cosas que Dios reprueba en su palabra, porque es preferible, mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el apóstol Pedro. Preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Que este sea un llamado que recibas de parte del Señor, a que te pares firme con Él, porque ese es precisamente lo que tú necesitas hoy para ser un vencedor en medio de tanta adversidad y tanta dificultad. De pronto tus amigos, tus parientes, tus conocidos o situaciones de la vida te han puesto a dudar y de pronto te estaba descarrilando, pero hoy el Señor te exhorta a que te mantengas dentro del redil, porque pronto va a sonar la trompeta y Él vendrá por su pueblo. Quiero hacerle un llamado ahora mismo a aquellos que están conectados por primera vez o por segunda vez y el Señor les habló a su corazón, porque les ha estado diciendo que tomen una decisión. Les ha estado hablando el Señor que no postergue su entrega a Cristo. Amén, por el que dirán de las personas. No te contamines con ese pensamiento farisaico o no te contamines con ese pensamiento herodiano. Si el Señor te quiere en sus brazos. Entonces, si Dios tocó tu corazón mientras yo predicaba, entonces cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Y toda la iglesia va a estar apoyándome también, orando conmigo. Amén, porque esto es un tiempo muy importante en el cual vamos a arrebatarle de la garra del diablo a las personas y llevarla a los brazos del Señor. Y el diablo no va a querer soltar a las personas. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo de esta manera. Ora conmigo, di en voz audible, en voz alta, di: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y si alguna vez actué de manera hipócrita, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Afianza mi corazón delante de ti, Señor. Y cuando me llamen, yo diré presente. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración de fe, si hiciste esta oración, háznoslo saber. Queremos seguir orando por ti y queremos ayudarte en tu caminar con Cristo.
escríbenos en el chat, tanto de Facebook como en YouTube. Escribe así: hice la oración de fe. Uno de nuestros líderes te va a abordar para ayudarte y orar por ti y tus necesidades. Quiero orar por toda la iglesia, todos los hermanos. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Líbranos, Dios mío, de cosas vergonzosas. Líbranos, Dios, de malos actuares. Líbranos de esta levadura de este tiempo, Señor. Ciertamente pareciera que lo malo es lo más fácil de pecar, de que se le pegue a uno. Dios, líbranos de estas situaciones, Señor. Haznos personas firmes en tu palabra, Señor. Firmes en tu amor, Señor Jesús. Llévanos, Dios mío, por ese camino de santidad, por ese camino de entrega total a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué alegría poder predicar la palabra, qué alegría que tengamos esta vida espiritual en la iglesia. Yo te animo a que compartas este enlace con otras personas de tu familia, que puedas predicar la palabra de Dios. También quiero animarte a que no te apartes nunca del Señor. Amén. Que leas la palabra, que ores, que te congregues en los grupos de amistad y no permitas que la contaminación del mundo llegue a tu corazón. Amén. Quiero mandarte un abrazo fuerte. Muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios.